Bienvenidos, ya estamos comenzando en este jueves con una nueva sesión de entrevista, de conversación. Esta vez tenemos a un camarada conocido del Círculo Patriótico de Estudios, que es Gabriel Vallejos. Él es doctor en biología celular y es bioquímico de profesión. Está optando también a un doctorado. Quizás nos converse de eso más adelante. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Hola Luis, muy bien aquí. Muchas gracias por la invitación. De verdad agradecido con colaborar con este espacio. Bueno, esperemos hablar de todas las cosas que sean interesantes para el público. Excelente, no tengo ninguna duda de que así será. Oye, Gabriel, aprovechando de tocar este tema de la ciencia, sabemos que la ciencia hoy en día está de alguna manera en detrimento, ¿cierto? Existe una especie de rechazo a la ciencia, vamos a tocar más a fondo posteriormente esa temática, pero yéndonos de lo general a lo específico, ¿qué no nos explicas tú? ¿Qué es la ciencia propiamente tal? ¿Cuál es la realidad de la ciencia en materia política en Chile actual? ¿Y cómo se entiende la ciencia dentro de la cultura general del pueblo de Chile? ¿Por qué no nos informas un poco de eso? Bueno, gracias por la pregunta. De verdad es una pregunta cuya respuesta podría ser muy amplia y podría uno irse por muchos caminos distintos. Pero en general, respondiéndolo desde una óptica más política y social, como tú estás preguntando, la ciencia es una institución social, una institución que forma parte de las sociedades complejas, cuyo fin es el buscar el conocimiento, dicho así, de forma muy global. Y claro, también buscar aplicarlo, desarrollar conocimiento ya sea básico o aplicado en todo tipo de áreas, etc. Es algo que se ha discutido mucho, de hecho, filosóficamente, de qué es la ciencia, qué no es ciencia. Bueno, aquí no me voy a meter en eso porque no es el asunto de este programa, pero básicamente la ciencia la podemos ver como una parte de la cultura. Y en ese sentido es una parte importante también, o debería ser una parte importante también, de la enseñanza. O sea, si nosotros queremos formar buenos ciudadanos, deberían ellos estar, o ellas también, alfabetizados científicamente, en el sentido de que deberían tener nociones básicas de ciencia para para poder enfrentar su día a día y para las decisiones que toman, que no necesariamente van a involucrarlos solo a ellos, sino que también a todos los que los rodean. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando se vota por un candidato o se es un dirigente político. Y en ese sentido no basta con enseñar la ciencia de forma como si fueran listas de contenidos o listas de conocimientos específicos, listas de teorías, de evidencia, sino que hay que enseñar un tipo de pensamiento científico que es aplicable al día a día. Podría ser aplicable desde el día a día o desarrollos ya mucho más complejos de ciencia, de física, química y biología, y también a cosas que tienen que ver con las ciencias sociales en general. Y eso no es lo mismo que lo que se habla muchas veces del método científico, que el método científico de verdad es una abstracción para poder entender ciertos tipos de razonamiento que ocurren en la ciencia. Lo que hay en realidad en la ciencia es una cantidad enorme de metodologías muy diversas. Y muchas de estas metodologías también son aplicables al día a día. Y yo creo que más que enseñar contenidos concretos en el colegio, por ejemplo, o a la gente en general, lo que la ciudadanía debería tener es cierto tipo de razonamientos o cierto tipo de discriminación de información, de saber discriminar de información, de saber buscarla, saber rechazar información que no esté adecuada por algún motivo. Y bueno, todas esas cosas que estoy mencionando son parte de lo que se conoce como cultura científica en general. Y bueno, yo no soy experto en educación científica, ahí quienes se dedican a eso tienen mucho que decir. Hay colegas míos que están dedicándose a eso, que son espectaculares los trabajos que están tratando de hacer. Y también es una lucha titánica que tienen que dar, puesto que, por supuesto que la ciencia y quienes la defienden no son la única fuerza que está participando de esto. Hay mucha anticiencia también dando vuelta. Mucha anticiencia que principalmente es por ignorancia o por falta de un plan de educación general que involucre a la ciencia. Eso en general, pero también hay anticiencia que es deliberada. Gente que sale en la televisión, por ejemplo, a comunicar teorías que no son científicas, muchas veces con fines
por ejemplo, para poder vender un producto, para poder vender, no sé, alguna cosa. Ahora último han habido escándalos, por ejemplo, de gente que quiere venderle cloro a los pacientes para curar milagrosamente todo tipo de enfermedades. Eso es un crimen bastante grande, pero uno se da cuenta que en la televisión, en lugar de mostrar el consenso científico que dice que el cloro nadie lo debería tomar porque es una cosa que hace mal por todos lados, la misma razón de así porque, claro, uno con el cloro desinfecta superficies. Bueno, y destruye los virus de la superficie. Pero así mismo como destruye las cosas de la superficie, si uno se lo toma, te destruye las células por dentro. Bueno. Y sin embargo, en la televisión, algunos periodistas lo que hacen es polemizar esto, ponerlo como si hubiese algún debate, como si hubiese debate entre la comunidad científica de si esto es bueno o no, cuando ese debate no existe. Y eso pasa con muchísimas cosas que se ponen como debate cuando no son debate. Cuando ya el consenso científico nos dice que efectivamente las cosas son más que nada de cierta forma y no de otra. Ahora, ¿qué es consenso científico? Porque no es que un grupo de gente entre cuatro paredes se ponga de acuerdo qué verdad van a imponer. Eso es mentira. La ciencia es una institución, como dije al principio, cuyo principal rol es gestionar la incerteza. Es la única institución que existe cuyo rol es la gestión de la incerteza. ¿Cómo vamos a tratar lo que no sabemos? Y la misión más importante, o sea, el trabajo más importante de la ciencia es el dudar de las cosas. Dudar de cómo las cosas están. O sea, si hay un conocimiento, la ciencia va a dudar de él, lo va a criticar. El mismo conocimiento científico está constantemente sometido a crítica. Entonces, si nosotros vamos, esto le pregunto a alguien que niega la ciencia, si es que se duda de la ciencia, que es esta institución que está hecha para gestionar la incerteza, para poder trabajar y sobrellevar la incerteza, y para eso se desarrollan tantas técnicas, ya sea estadísticas, ya sea epistemológicas, uno se pregunta, bueno, si dudas de la ciencia que tiene todas estas características, entonces tienes muy buenos argumentos. Entonces no vas a estar abrazando creencias que no han pasado por todos estos filtros, que son filtros donde participa muchísima gente de diversos orígenes, de todo el mundo, que está ahí metido criticando los conocimientos y generando nuevos conocimientos en base a eso. Por eso, dudar de la ciencia implicaría dudar de mucho. Y tendrías que presentar argumentos bastante contundentes de por qué estás dudando de eso. Que nadie dice que podría no ser así. O sea, hay conocimientos científicos de los cuales se ha dudado y la misma ciencia ha llevado a superarlos. Pero para hacer eso tuvo que hacer muy buena ciencia para poder dudar de eso. Entonces, claro, por ahí va el tema cultural de la ciencia. Es la institución que se dedica al manejo, entre otras cosas, de la incerteza y la producción de conocimiento, que es un trabajo muy arduo. Esa es la parte institucional. No sé si quieres seguir ahondando en esto o puedo decir algo más respecto a que también la ciencia, por otro lado, también es un trabajo. O sea, el científico es un trabajador que tiene un rol bastante claro en cuanto a generar conocimiento en sociedad. En ese sentido, también forma parte de los sistemas laborales, de los sistemas sociales, etc. Entonces, no es algo ajeno a la sociedad. No es que el científico esté por sobre los ciudadanos. Perfecto, ¿no? Es un trabajador más, cuyo rol es generar conocimiento. Queda muy claro. De hecho, tocaste dos puntos importantes. El punto de cómo se comprende generalmente o cómo se malentiende lo que es la ciencia dentro de la cultura general, así como cómo eso tiene una ramificación hacia lo que es la política en sí de una sociedad, de un país, de una comunidad, y cómo aplica, cómo entiende o cómo rechaza incluso la ciencia. ¿Qué puede pasar efectivamente? Y tocaste ahí otro punto bien interesante, que es el surgimiento de esta noción de anticiencia, este rechazo a la ciencia, esta superstición contra la ciencia, conspiracionismo, llamémosle como se quiera. Y mira, yo te menciono una frase de Nietzsche. Podemos rechazar al autor, podemos criticarlo, pero la frase es bien buena y tengo que mencionarla. Él dice que la sola existencia de la filosofía en sí es una resistencia contra la estupidez. Porque todas las revoluciones filosóficas generalmente son un producto de las revoluciones científicas, porque las revoluciones científicas han planteado efectivamente una metodología para obtener un conocimiento, para elaborar un sujeto crítico de la realidad, para generar nuevo conocimiento incluso, para entender las cosas y comprenderlas e incluso transformarlas. Entonces la filosofía en sí, como heredera de la ciencia,
no es buscar en los aires, no es buscar en los cielos idealismo, ¿cierto? Sueños mágicos de qué es la existencia humana, de qué es la vida, qué sé yo, sino que es elaborar una metodología para un conocimiento complejo de la realidad y asimismo poder transformar esa realidad. En base a eso, y de acuerdo a la realidad que existe en Chile, sabemos que existe un neoliberalismo que ha impactado directamente en la cultura de Chile, y como tú lo mencionaste, desde la educación primaria, hay una anulación total de lo que es una metodología científica para comprender la realidad de las cosas. Eso sumado a una mala alimentación y a un consumo general y total y radicalizado de desinformación de las redes sociales, de la tele, de donde sea, se ha generado una especie de cultura muy nefasta donde si bien la gente dice que es crítica o dice que, por ejemplo, está luchando contra el nuevo orden mundial o qué sé yo, o contra los superpoderes del reptil no sé cuánto, cuestiones muy descabelladas, en el fondo tiende a creer todo lo que aparece y no hace un filtro, como dices tú, no hace un filtro crítico de la realidad y de las cosas y de la información. ¿Crees tú de alguna forma, como yo te lo comento, que esta especie de cultura conspiracionista es resultado de este consumo neoliberal desquiciado? ¿O tiene que ver también con otros términos históricos, con otros factores históricos? ¿Qué crees tú de esto? O sea, yo creo que evidentemente todo este tema que ocurre actualmente, que no es algo que solamente ocurre en Chile, sino que ocurre a nivel mundial, que hay un surgimiento de la anticiencia, que claro, bueno, en algunos países se ha logrado gestionar mucho mejor esto, pero acá en Chile de verdad estamos recién viendo las consecuencias de eso. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con la negación de la vacunación, con quienes niegan la pandemia, que es una realidad terrible que ha afectado a mucha gente, etcétera. Entonces, estamos recién empezando a ver las consecuencias y recién se va a transformar ahora en un problema que se advirtió hace mucho tiempo. Hace 10 años o más se está advirtiendo que esto iba a ser un problema. Y yo creo que sí, que el sistema que tenemos actualmente, el sistema económico, político, el sistema neoliberal, es un factor causal importante de esto. No es que el solo neoliberalismo cause esto, pero sin embargo, cuando tú pones la ciencia al mismo nivel de consumo por parte de las masas de otras cosas, donde tú puedes elegir si consumes, no sé, ciencia, divulgación científica, conocimiento científico para poder tú nutrirte de algo, o consumes, no sé, anticiencia y charlatanerías varias que están mucho más disponibles en el mercado, porque claro, o sea, la charlatanería ha usufructuado del mercado para poder venderse, o sea, la charlatanería muchas veces está hecha para vender algo, ya sea una idea, ya sea un producto material, o ya sea una persona que se quiere catapultar de alguna manera, lo hemos visto ahora último con ciertos personajes. En el fondo, evidentemente, si es que ese es el fin de esa charlatanería o anticiencia, van a utilizar todo tipo de metodologías publicitarias para poder llegar al mayor público posible. Entonces yo me he dado cuenta que, claro, una reacción que surge en contra de la charlatanería es mucha gente que ha utilizado también estas mismas estrategias publicitarias para poder hacerle el peso a la charlatanería. Yo encuentro que esas personas están haciendo un muy buen trabajo, de hecho los felicito, sin embargo es un trabajo que no es suficiente, dista de ser suficiente. Por ejemplo, el profesor Massa trata de hacerlo, o mi colega bioquímico Gabriel León, que también es divulgador, lo tratan de hacer. Está muy bien lo que hacen. O sea, si ellos desaparecieran, probablemente los pocos lugares que han logrado ellos colonizar con su conocimiento, se los comería la anticiencia también. Pero sin embargo no es suficiente porque el problema de fondo es político y tiene que ver con cómo educamos a la población y para qué. Y ese es el problema. Y para eso tiene que haber una política de Estado que considere la ciencia como algo fundamental. Y por eso considera fundamental también educar a la población alfabetizándola científicamente. Porque hay un argumento muy claro, que me lo dice un amigo que es filósofo de las ciencias, con el que trabajo en algunos temas, que es que la alfabetización científica tiene que ser transversal, como él la llama, tiene que ser democrática o ciudadana. O sea, todos los ciudadanos que salen de un sistema educacional tienen que estar igualmente alfabetizados científicamente. No solamente los que van a dedicarse a la ciencia en un futuro. Porque acá se tiene la creencia de que la divulgación científica, por ejemplo, tiene que estar destinada a que de un porcentaje de niños, uno que otro se interesa en la ciencia, por lo tanto ese uno que otro va a transformarse en científico, va a elegir una carrera científica.
Pero ¿qué pasa con todos los otros que no les interesó esto? Ahí está el problema. Todos deberían estar alfabetizados científicamente, independiente de lo que se dediquen, porque entre ellos podría salir alguno que es político. Y si no está alfabetizado científicamente, si no tiene actitudes positivas hacia la ciencia, no va a considerar la ciencia como una fuente de información a la hora de tomar decisiones y no la va a valorar, no la va a poner en la escala de valores por sobre otros aspectos como, no sé, algún anticientífico que también haga lobby al lado de la ciencia, o algún criterio que sea totalmente mercantilista. No sé, si hay alguna empresa que le interesa hacer algo, no sé, mover un glaciar y destruir todo un ecosistema y destruir también todo el aparato productivo de un valle, porque si mueve ese glaciar después se seca un río. Estoy poniendo esto un caso ficticio, que está basado en algo real que casi se hizo, este tema de Pascualama. Pero imaginémonos eso. El político tal vez lo van a convencer porque hay lo que se llaman estos científicos que son mercenarios, científicos que son contratados por grandes empresas, efectivamente existen, para poder remar en contra del consenso científico. Hay un consenso científico, toda la sociedad científica está de acuerdo con algo, pero sale un solo científico, que generalmente es de otra área distinta a esto, diciendo, oye, pero esto, aquí vengo yo a dudar de esto. Oye, pero el consenso científico es, de esto ya se dudó, ya se llegó a conclusiones. Pero no, llega este y es más mediático, le pasan plata para poder decir cosas. Entonces, si no tenemos una población alfabetizada científicamente, entre esa población quienes toman decisiones políticas, en vez de asesorarse por científicos, se va a asesorar por cualquiera. Y le van a meter ahí el gol y el científico, perdón, el político va a votar a favor de que, no sé, se corra el glaciar, de que se desvíe el cauce de un río, de que se legisle en contra de, no sé, el control de alguna plaga, o que se vendan medicamentos en los supermercados, que esto casi pasa, siempre está casi pasando. De hecho, hay senadores y diputados que probablemente están ahí actuando bajo el lobby de empresas que quieren vender siempre medicamentos en los supermercados. La comunidad de farmacéuticos, de farmacólogos, de bioquímicos, etcétera, siempre están alertando en contra de esta medida, porque esta medida se vende como que va a bajar el precio de los medicamentos, pero eso es mentira. Y se ha argumentado bastante al respecto. Los medicamentos que se van a vender en el supermercado son medicamentos que o ya son baratos o no van a bajar su precio en consideración como están ahora, y los medicamentos que son caros, para los cuales se coluden las farmacias, no van a cambiar su precio mayormente. Pero lo peor de todo es que eso va a traer un aumento de la automedicación, un acceso irrestricto al medicamento, que es un bien social, no un bien de consumo, como si fuera un dulce, y esto en algunos países ha traído aumentos de intoxicaciones. Las intoxicaciones por mal uso de medicamentos son un tema importante que lleva a mucha gente al hospital y a la muerte. Entonces, por más que los científicos vayan a decir esas cosas, el político no va a tomar eso como una fuente relevante de información, o no tan relevante si no está bien alfabetizado científicamente de antes. Y asimismo, si el pueblo no está alfabetizado científicamente, no van a restar el apoyo a quienes toman decisiones que no estén basadas en la evidencia. Entonces ahí tienes toda una red de cosas que ocurren para los cuales es necesaria la alfabetización científica y la formación de una cultura científica que nos muestra que el problema del surgimiento de la anticiencia no es un problema de que haya gente malvada, un par de gente malvada vendiendo un producto y, no sé, desorientando a las personas. Es un problema mucho mayor, que es un problema político, que pasa por la educación, que pasa por la regulación de ciertos contenidos que se dan en la televisión y en los medios públicos, que pasa por muchas otras cosas, y que pasa por el tipo de decisiones que toman los políticos. Y eso es algo que no sé cómo se puede cambiar acá. O sea, no requiere que simplemente estemos poniendo la ciencia como otro material de consumo que compita con estas otras cosas. Eso está bien, pero está muy distante de ser suficiente. El tema ahora es político y tiene que ver con la educación, como le he repetido. Así que eso podría decir. Oye, y a todo esto, un paréntesis, muy bonita la frase de Nietzsche, me parece bastante acertada, de hecho, porque evidentemente la ciencia y la filosofía no son cosas que vayan separadas. Yo no diría que la ciencia solamente influye en la filosofía, también es al revés, porque la filosofía de alguna manera, una de las cosas que hace es estudiar cómo es que son los razonamientos implícitos que están en la ciencia y generar teoría al respecto, pero eso ya es otro tema que nos estaríamos... Pero la pregunta yo la escuché bien, o sea, tú me estás preguntando ahora sobre el Ministerio de Ciencia y que me explaye un poco al respecto sobre si el ministerio está cumpliendo o no el rol que le corresponde.
o si se espera más de él, etcétera. Voy a contestar igual. Entonces, lo que ocurre con el Ministerio de Ciencia ahora es que la pregunta que habría que hacerse respecto a la que me acabas de hacer es ¿cuál es el rol del Ministerio de Ciencia? Porque evidentemente uno esperaría que el rol de un Ministerio de Ciencia sea la canalización del conocimiento científico para poder tomar decisiones políticas de todo tipo. Y además de eso, controlar cómo se va a financiar y cómo se va a invertir en conocimiento científico en Chile. Porque la mayoría del conocimiento científico que se produce en el país proviene de inversión estatal. Inversión estatal que viene de fuentes concursables de fondos y de financiamiento. Ahora, el problema con eso es que este Ministerio de Ciencia, la verdad, así como yo lo veo, tal vez no se hizo, pensándolo desde el punto de vista de los distintos gobiernos, para poder generar una política nacional a largo plazo de desarrollo donde la ciencia sea algo importante, sino que se hizo porque había mucha gente quejándose, muchos científicos quejándose, y se ve bien que se ponga un Ministerio de Sí. Ciencia. ¿Me escuchas bien? Bueno, la cosa es que el Ministerio de Ciencia, así como está diseñado, se diseñó a la rápida de partida para poder o para poder hacer cosas bastante, no sé, que era lo mismo que estaba haciendo antes el CONICET, que era el que estaba a cargo del financiamiento de la ciencia en el Ministerio de Educación. Entonces, de verdad, lo que se hizo fue poner a un ministro de Ciencia ahí, que de verdad lo único que hace es seguirle la corriente al gobierno de turno, que en este caso es el gobierno de Piñera, y todos conocemos muy bien lo que ha pasado con el gobierno de Piñera. Y el ministro de Ciencia no ha hecho nada más que hacer eso, seguirle la corriente. Y aparte de eso, empezar a hablar una que otra cosa que suena muy bonita, pero que de verdad no significa nada concreto. O sea, hablan de que la inteligencia artificial acá y allá y todo, pero ¿qué pasa con todo el resto de la inversión científica que debería hacerse en el país? Esa es una pregunta que se tiene que hacer. ¿Qué pasa con, por ejemplo, para qué queremos ciencia en el país? Yo creo que una institucionalidad científica en el país debería primero que todo responder eso. ¿Para qué queremos hacer ciencia en el país? Y para poder responder esa pregunta con sentido, Yo te escucho tenemos que perfecto. pensar, perfecto, entonces sigo respondiendo a tu pregunta sobre el Ministerio de Ciencia. Para poder responder con sentido a la pregunta de para qué queremos ciencia en el país, que suena de perogrullo, primero tenemos que pensar en, como diría por ahí el profesor Jorge Baúl, tenemos que pensar en qué país queremos. Y eso no es trivial. Ahora, ¿qué país queremos? Si bien no es una cosa que no es trivial, hay ciertos aspectos que sí son necesarios. Yo creo que, de partida, el país que queremos a largo plazo, un país desarrollado, un país independiente, que no dependa puramente de economías extranjeras, que sea capaz de generar tecnología y que sea capaz de generar desarrollo por sí mismo dentro de esta región, etcétera. Y para eso la ciencia sí va a ser algo necesario, sí o sí. O sea, ahí ya no es que la ciencia, o sea, no es buscarle como una especie de encauzamiento a la ciencia, sino que es una meta de país que es bastante sensata para que la ciencia es algo que sin eso esa meta de país no se podrá cumplir. Y actualmente no hay una clara meta de país por parte del gobierno actual, ni los últimos, no sé, varios gobiernos, las últimas 4 o 5 décadas, no hay una meta de país. Entonces es muy difícil responder si es que el ministerio está cumpliendo o no su rol. Porque ¿cuál es el rol del ministerio? ¿Seguir financiando a la ciencia de la misma forma que se ha hecho? ¿Seguir llevándole la corriente a los gobiernos en cuanto a tomar decisiones políticas sin basarse en evidencia científica? Si es que el rol es ese, un adorno simplemente, entonces está cumpliendo su rol de forma maravillosa, como un adorno. Y actualmente eso tenemos. Y nosotros hemos tenido casos nefastos ahora último, donde haría falta un ministro de ciencia o un ministerio de ciencia que canalice ciertas informaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con tomas de decisiones en la pandemia del COVID-19. Y hemos visto que eso no ha pasado. Hemos visto que las decisiones políticas se han tomado improvisadamente, pese a todas las alertas por parte de la comunidad científica, por parte de todas las comunidades de expertos y expertas de epidemiología, de inmunología, de virología, de médicos, de técnicos de la salud, etcétera, han estado alertando de muchas cosas.
Desde que empezó esto, oye, el gobierno debería decretar cierto tipo de pandemia, deberíamos planificarlas, y no se ha hecho absolutamente nada. Y se ha improvisado. Y se ha hecho a medias, se ha hecho después de que las cosas ya pasaron, no previniendo, sino que reaccionando, y ahora seguimos con eso. Por ejemplo, el permiso de vacaciones que se dio. Es lamentable porque estamos en un año muy terrible, viviendo una pandemia, que en cualquier momento podría haber un rebrote, si es que no es la continuación del primer brote que nunca se fue, y se da un permiso de vacaciones. Lamentablemente este año tal vez las vacaciones tendrían que haber sido restringidas. Es muy lamentable, pero lo primero es la salud. Entonces ahora salen las comunidades de expertos diciendo que por favor, o sea, retráctense de esto del permiso de vacaciones, la gente se va a ir a contagiar, después va a volver a las ciudades, va a traer el virus y vamos a tener un rebrote en marzo. Y la vacunación todavía no está al nivel que necesitaríamos para evitar esto. Entonces, de verdad, ahí tenemos un ejemplo, pero eso se podría extrapolar a muchos ejemplos más, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con temas medioambientales. Los temas medioambientales no se están tomando basándose en evidencia, y tienen que salir las comunidades de expertos a pedir que por favor hagan las cosas de cierta manera, que nos escuchen, por favor, así, a rogar. Por ejemplo, el caso que te contaba yo de la venta de medicamentos en supermercados, yo me acuerdo cuando era estudiante el año 2008, que los farmacéuticos, junto con bioquímicos y químicos, tuvimos que salir a la calle. O sea, estudiantes, yo estudiantes, pero profesores también, salir a la calle a protestar para que los escucharan, para que el gobierno considerara siquiera su opinión de expertos para evitar que muera gente producto de intoxicaciones por mal uso de medicamentos. ¿Dónde pasa eso? O que los expertos en veterinaria, en medio ambiente, en recursos naturales, tengan que estar rogando, por favor, para que se deje de introducir el abejorro europeo que está generando un desequilibrio ambiental en varias zonas protegidas. Entonces, cosas de ese estilo, que son ejemplos, se podrían multiplicar por 1000. ¿Para qué vamos a hablar cuando sale una inmobiliaria a destruir cosas? Que ellos saben que, bueno, después pagan la multa y siguen con... Bueno, ese tipo de cosas ocurren. Y actualmente el ministro de Ciencia está cumpliendo muy bien su rol de no decir nada al respecto, porque ese es el rol para el que se lo puso a él ahí. El profesor Kov, profesor de la Chile, era alguien que, y me hago muy responsable de lo que voy a decir, era alguien que era muy popular antes en la comunidad científica. Hablaba muchas cosas bonitas, muchas cosas bien, ¿cómo se llama esto? Floreadas, llenas de colores, muy bonitas, claro, mucho, una gran mayoría lo aplaudía y todo. Eh, pero ahora vemos que está en el ministerio y sigue hablando esas mismas cosas bonitas y hemos visto que no tenían contenido alguno. Hay que cuidarse mucho de quienes hablan cosas bonitas sin contenido, porque son los más peligrosos. Y aquí tenemos un caso claro. Entonces, respecto a tu pregunta sobre el Ministerio de Ciencia, evidentemente, si es que el rol es el progreso del país, el uso de evidencia para tomar decisiones, etcétera, no lo está cumpliendo. Pero si su rol es seguirle la corriente al gobierno y mantener feliz a cierto, que ya no los mantiene felices, o sea, si el rol era mantener feliz a la comunidad científica para que no se quejaran, eso ya no está pasando. Estamos muy enojados con el ministerio, pero bueno, eso te puedo responder. Luis, no te escucho. Creo que hay un problema con el internet. No sé si el mío o el tuyo está medio fallando. Tenemos un problema técnico ahí. De hecho, escucho sonidos que vienen de tu micrófono, pero cuando tú hablas no te dejo escuchar. Es raro.
No entiendo. Ahora te escuché. Va. Claramente, claramente. De hecho, de hecho, no están conversado un poco sobre la definición de política basada en evidencia propiamente tal. Hay gente que no Claro. comprende mucho el concepto o todavía está como pensando, ¿qué es eso? ¿Me escuchas ahora? Te escucho perfecto. Creo que hay un retraso del audio, porque probablemente no me escuchas ahora, pero me vas a escuchar un rato después. ¿Ahora sí? Sí, te escucho. Yo te escucho perfecto. Excelente, entonces. Qué raro. ¿Pero me escucháis algo? Te escucho, pero te llega atrasado el audio. Sí, bueno, claramente estamos con algún problema técnico aquí. Qué lata, porque partió muy bien todo, pero evidentemente... Bueno, tú me preguntabas entonces sobre política basada en evidencia. Yo creo que podemos seguir adelante perfectamente. O sea, es súper importante que me hayáis preguntado eso, porque todo el rato he estado diciendo el tema de la política basada en evidencia, y efectivamente puede haber gente que no sepa muy bien qué es política basada en evidencia. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Y de hecho, política basada en evidencia es algo que se ha estudiado ahora último mucho por parte de grupos interdisciplinarios de científicos, filósofos, sociólogos, mucha gente. Y es básicamente lo que suena, es políticas públicas llevadas a Sí, lo que cabo, pasa es que efectivamente es como un problema. No sé a qué se deberá. claro, creo que el audio llega medio atrasado, pero bueno, sigo metiendo el tema. O sea, la política basada en evidencia funciona de forma que las políticas públicas, que son decisiones que afectan a toda la ciudadanía, a todo el país, al medio ambiente, a la soberanía, etcétera, Ahora sí. deberían ser realizadas tomando en cuenta la opinión, no solo de expertos porque sean expertos, sino que tomando en cuenta la mejor evidencia disponible. Bueno, creo que Luis se desconectó, va a volver, así que voy a seguir con mi respuesta igual. De hecho, sí, por WhatsApp me dice que siga, ya. Entonces, la política basada en evidencia es básicamente un tipo de forma de hacer políticas públicas. Ahora, sería erróneo considerar que esto es una especie de plus que se le da a ciertas políticas, que por ejemplo, no sé, voy a tomar una decisión política en tal área y para que sea, no sé, mejor o algo, va a estar basada en evidencias. No, o sea, lo que uno debería aspirar a llegar es que todas las políticas públicas, del ámbito que sean, estén basadas en la mejor evidencia disponible de ese ámbito particular donde se está tomando la decisión pública. Por ejemplo, si vamos a tomar una política, o sea, vamos a tomar una decisión de política pública respecto a medicamentos, tiene que estar basada en la mejor evidencia disponible en base a sobre medicamentos. Si es una política de medio ambiente, de control de plagas, por ejemplo, tiene que estar basada en la mejor evidencia disponible de eso y así sucesivamente en todo. Ahora, eso no es lo mismo que decir que los expertos deberían ser los únicos que tomen decisiones y que el pueblo no debiese participar de ninguna manera, no, porque todas las políticas también tienen que estar
y tienen que considerar las personas que van a estar afectadas, dónde se va a estar haciendo. O sea, si vamos a estar en una sociedad democrática, es importante que eso se haga. Además, parte de la evidencia que se debería considerar tiene que ver en cuanto a cómo es que esta política va a afectar a la población o a la porción de población sobre la que se va a tomar. En caso de que afecte a población directamente, es importante, con todo tipo de políticas, ya sean urbanas, de salud, de, no sé, de transporte, de lo que sea. En ese sentido, no considerar a la población es no considerar toda la evidencia, mirándolo desde ese punto de vista. Y por supuesto que también es no considerar la representación política que tiene que tener una decisión pública, pero la evidencia tendría que jugar un rol fundamental. Y eso debería ser considerado un estándar moral importante, o sea, de verdad es un derecho para la población el que las políticas públicas estén basadas en la evidencia. Hace poco discutía con unos amigos si es que la ciencia era o no un derecho humano y cosas de ese estilo, o si era o no un derecho, y claro, hay quienes dicen que sí, que la ciencia es un derecho. Ahora, ¿qué contenido le daríamos a esto de decir que la ciencia es un derecho? Una forma de darle contenido a esto es exigiendo que las políticas públicas estén basadas en la mejor evidencia disponible, o sea, basadas en ciencia, de alguna u otra manera. Insisto, que no es que sea una especie de cienciocracia o donde todo se considere en base a la ciencia y no al pueblo. O sea, no, eso no es política basada en evidencia, eso es otra cosa. Eso es política basada en evidencia, básicamente. Para poder llevar a cabo la política basada en evidencia, es necesario tener científicos explorando todo tipo de áreas en donde eventualmente podría tomarse alguna decisión pública. Y ahí es donde surgen conceptos tales como áreas prioritarias para el país. Porque si tenemos que, no sé, nosotros en el país nos proyectamos de aquí en adelante para poder producir cobre, industrializar el litio, generar energía de forma distinta, entonces, bueno, ahí tenemos que tener unas áreas prioritarias en eso. Pero no solamente de áreas prioritarias se conforman las decisiones políticas. También es necesario tener conocimiento de todo tipo y tener profesionales, trabajadores, científicos formando conocimiento de todo tipo. Porque no vamos a entender cómo curar enfermedades si no sabemos de proteínas, de enzimas, de células y de todo eso. Tenemos que tener gente estudiando entonces enzimas, proteínas, células y cosas de ese estilo. Y ahí también surge el deber que tienen los científicos para con la sociedad, que es el de eventualmente, el día que se lo necesite, van a tener que asesorar la toma de políticas públicas. Y en ese sentido hay que dividir bien el trabajo y hay que tener muchos científicos trabajando en todo tipo de áreas y además también estudiando el país. Por ejemplo, microbiólogos estudiando los salares y la vida que ocurre ahí, o los lagos ácidos volcánicos que ocurren, no sé, en el Tupungato, donde sea, o también estudiando la geografía, la distribución de las aguas, estudiando cuáles son las mejores formas de producir cierto tipo de alimentos y perfeccionarlos, etc. Entonces, por ahí va también, se surge un poco una respuesta implícita a la pregunta de cuál es el rol del científico en la sociedad. Y el rol del científico en la sociedad es hacer buena ciencia, hacer la mejor ciencia posible y estar ahí disponible para poder ayudar al país en caso de que sea necesario. Porque muchas veces cuando uno entra a una carrera científica, envidia mucho a los de, no sé, sociología, historia, derecho, porque los de sociología, historia, derecho ya están pensando en la sociedad y les pasan en sus ramos cómo entender la sociedad, cómo entender la política, y uno está estudiando ahí moléculas, proteínas, potenciales químicos, etc. Y uno dice, pucha, yo también quiero aportar a la sociedad, yo también quiero hacer cosas. Bueno, el aporte que yo voy a hacer a la sociedad como científico, y esto se los digo a los estudiantes de ciencia que estén escuchando esto, el aporte que van a hacer va a ser hacer buena ciencia, hacer ciencia, generar conocimiento. Ahora, hay quienes dirán, oye, pero da lo mismo si la ciencia se hace aquí en Chile o se hace en Estados Unidos, el conocimiento es uno y es mundial, y eso es cierto. Pero también necesitamos una ciencia nacional que se encargue no solo de estudiar el país y las cosas que nos competen como país, no solo de estudiar las áreas prioritarias que necesitamos desarrollar para poder llevar el país adelante en cuanto a industrialización, por ejemplo, sino que también necesitamos gente que haga ciencia básica,
gente que sea experto en un área, que forme a los siguientes científicos, que forme a los otros profesionales y que estén ahí generando un acervo de conocimiento para el país. Porque si queremos ser un país independiente, que esa debería ser una meta que todo movimiento social debería de considerar como importante y prioritaria, si queremos ser un país independiente, entonces necesitamos que se genere conocimiento en el país y no depender del conocimiento que se genera afuera, ni de los expertos de afuera. Porque el día que Chile se quede solo en una crisis, por ejemplo, o el día que nosotros queramos generar algún tipo de acción soberana del tipo que sea, vamos a necesitar contar con todos nuestros trabajadores, todos nuestros científicos y todos nuestros profesionales. Y que sean chilenos y que, bueno, hagan las cosas por el país. Eso es lo que pienso yo en ese sentido. Entonces la política basada en evidencia tiene toda esta otra cara, que es la cara del deber que tienen los científicos con respecto a la sociedad. ¿Y por qué el hacer ciencia es un deber? No solo porque la ciencia sea bonita y porque sea, no sé, nos dé buenos resultados a nivel de rankings internacionales, sino que es también porque la ciencia es un conocimiento necesario y el científico que la desarrolla está generando ese conocimiento para el país. Bueno, por ese lado va la cosa. No, me queda totalmente claro. Oye, ¿ahora me escucháis? Perfecto. Ahora te escucho perfecto y en el tiempo que te voy a escuchar. Perfecto, sí, había un desfase de tiempo fatal, parece. Porque yo Cosas te que escucho pasan. bien, yo te escucho bien, parece. Ahora entré por otro acceso ¿Ya? y no veo problema, no veo ningún problema de Yo conexión ni nada. tampoco. Entonces claro, yo creo que fue el otro aparato, pero en fin. Igual yo te escuché todo, yo al menos te escuchaba clarito en el tiempo que correspondía a todo. Tú eras el que no me escuchaba porque mi señal quizás estaba mala. Pero algo bueno, estaba llegando mal. Perfecto. Lo importante es que la gente haya escuchado y oído todo lo que tú estás conversando. Ha sido bien completo y has abarcado un todo dentro de las preguntas en sí. Oye, y aprovechando de tocar este tema, que es bien importante y que también lo habíamos planificado un poco. Oye, el tema de la inversión en ciencia, la inversión estatal, la inversión del gobierno en ciencia, en cuanto a becas, en cuanto a posibilidades de crédito, qué sé yo, acceso al extranjero, inversión a grandes rasgos. ¿Cómo ves tú ese aspecto? ¿Hay financiamiento concreto y contundente respecto de la ciencia o no hay efectivamente un financiamiento concreto respecto de la ciencia? Porque acá hay otro tema que a ti te interesa bastante. Es el financiamiento que algunas corrientes o cursos pseudocientíficos han tenido para impartir clases y acceso a universidades de prestigio incluso. Y claro. quería ver y nos pregunta también la gente, ¿qué opinas tú de todo esto? De todo de toda esta majamama de cosas. Mira, de verdad, la pregunta que me hace es muy amplia y uno podría partir ahí hablando de cómo es la situación laboral y institucional de la ciencia hoy en día y la situación académica en general. O sea, partamos por un hecho. Hoy en día la ciencia en la academia no está sola. Está acompañada de muchas tendencias pseudocientíficos que han progresado dentro de la academia y anticientíficas también, que principalmente porque están basados en cierto tipo de filosofías que en el mundo general están superadas, pero que acá en Latinoamérica, por alguna razón que desconozco, no he estudiado sociológicamente, porque es que estas cosas se han quedado ahí, rechazan la ciencia y la toman como una especie de conocimiento que de alguna manera es pernicioso para la sociedad. Entonces ahí surge esto de que la ciencia de verdad destruye otras culturas, que la ciencia occidental es colonialista y todas estas leyendas que se han difundido por ahí, o que la ciencia es machista, etcétera, que en el fondo lo que hacen es no permitir que la lucha política porque la ciencia esté ahí al servicio de la población pueda florecer, pueda ser fructífera. Porque claro, si uno quiere pelear porque la ciencia de verdad esté ahí al servicio del país y se enfrenta con estos que te están diciendo de que la ciencia no debería estar junto con la sociedad, debería estar aislada o que hay que proteger a la sociedad de la ciencia, estamos en graves aprietos. Y eso ha surgido en la academia. En la academia hay muchas personas que están impartiendo prejuicios muy grandes contra la ciencia entre sus mismos alumnos. Asimismo, también hay que decirlo, dentro de las carreras científicas también hay muchos prejuicios contra otras áreas, como la filosofía, que a mí me ha tocado, porque yo aparte me dedico a la filosofía de la ciencia, me he dedicado a desarrollar conocimiento en esa área, y me ha tocado ver los prejuicios que hay. Cuando todo el conocimiento debería estar
desarrollándose para poder generar colaboraciones de todo tipo. O sea, todas las cosas se relacionan, la cultura, todas las ciencias, que son muchas cosas distintas, el arte, bueno, la filosofía sobre todo, etcétera. Entonces, ese es un aspecto de la cosa, que de verdad ahí es muy difícil. También el problema es político, también el problema es de diálogo. Entre las disciplinas no hay diálogo actualmente, debería haberlo. Ahora, no es que la ciencia no quiera dialogar con otras disciplinas, también son otras disciplinas, o no es eso nomás, también hay otras disciplinas que se niegan a dialogar contra la ciencia y se ponen ellas en otra posición donde la ciencia no debería ser ni siquiera escuchado como un interlocutor válido. Entonces después no nos sorprenda que surjan, por ejemplo, antivacunas, que surjan pseudoterapias psicológicas que tan mal le hacen a la gente, si es que dentro de la academia y dentro del lobby político que se hace hay tendencias anticientíficas. Eso no nos sorprenda. El otro aspecto que tiene que ver con la pregunta que me haces tiene que ver con la realidad de la ciencia actual en Chile. Y hay un aspecto laboral que no he tocado que tiene que ver con cómo se trabaja en ciencia. Y actualmente, laboralmente, estamos bastante mal. En la ciencia hay mucha gente que no está contratada, que trabaja en laboratorios con horarios que no están establecidos, con trabajos que tampoco se establece bien cuáles son sus límites, se genera una cantidad de autoexplotación impresionante, mucha gente sin contrato, mucha gente sin previsión, etc. Entonces, la ciencia, pese a que muchos pensarán que es donde está la gente mayor calificada, es también donde hay mucha gente que está altamente, por decirlo de una manera, proletarizada. O sea, es una cosa donde la precariedad del trabajo, la precariedad laboral es increíble. Y asimismo, está el otro tema de cómo es que actualmente se está haciendo la inversión en ciencia. Yo al principio decía que sin un plan nacional de desarrollo no tiene mucho sentido decir o responder para qué es importante la ciencia. Y esto tiene un aspecto que es bastante práctico y directo, que tiene que ver con el sentido de financiar la ciencia y cómo la vamos a financiar. Si no tenemos un plan nacional de desarrollo, entonces pedir más plata para la ciencia es complicado. O sea, evidentemente necesitamos más plata para la ciencia. La ciencia hoy en día estamos con muy poca plata. Los proyectos, por ejemplo, muchas veces no pueden comprar los equipos que necesitan para hacer investigación y tienen que depender de otros países. Muchas veces no pueden contratar a profesionales científicos para que las desarrollen y dependen muchas veces de que el profesor se consiga alumnos tesistas para poder desarrollar la investigación. Eso no puede ser así. Ese tipo de cosas pasan. O también este tipo de cosas de que hay sueldos muy bajos, no hay contrato, etc. Bueno, muy bajo, no hay contrato, etc. Bueno, muy bajo, no hay contrato, etc. Bueno, estoy escuchando mi eco, parece. Estoy escuchando mi eco. Sí, para que bueno, la cosa es que ahí sucede algo que es relevante, que tiene que ver también con la inversión en ciencia. Hoy en día, por ejemplo, se ha generado una gran polémica respecto al tema de las becas que se dan al extranjero. De partida, lo que ocurrió primero es que se suspendieron. Se suspendieron las becas al extranjero y eso generó un debate interesante que tiene que ver con cuál fue el origen de estas becas hacia el extranjero. Y la verdad, y esto lo ha dicho muy bien, por ejemplo, el profesor Jorge Babul y otras personas más, aquí no hubo ninguna planificación para poder generar este programa de becas Chile. Entonces se está generando una especie de hoyo negro en donde se envía y envía gente al extranjero a perfeccionarse, que después vuelve a Chile y no tiene trabajo, porque esto se planificó mal. Se planificó para tener altas cifras de gente que está en vías a doctorarse, pero no se pensó en para qué estamos enviando a la gente afuera. ¿Para qué enviamos a la gente afuera? La respuesta debería ser, bueno, porque eso es útil para un plan nacional de desarrollo que hemos determinado a largo plazo, de aquí a 10 años, por ejemplo. De aquí a 10 años queremos que el país tenga cierto tipo de industria, que tenga cierto tipo de independencia, que ejerza soberanía en temas de tecnología y conocimiento. Bueno, eso no existe actualmente y se envía a la gente para afuera y evidentemente hay gente que después vuelve acá a Chile y le cuesta mucho conseguir trabajo. Si es que hubiera una planificación, si se enviara gente con planificación hacia afuera, por ejemplo, no sé, en Chile necesitamos, no sé, físicos nucleares, por decir una cosa, que actualmente en Chile hay muy pocos. Entonces vamos a enviar gente a perfeccionarse afuera, a desarrollar la física nuclear, y después van a volver a implementar esos conocimientos acá. Para poder hacer ese tipo de políticas se requiere una planificación de al menos 10 años,
Porque primero uno tiene que tener una planificación para poder encontrar los profesionales idóneos para ir a ejercitar afuera. Después está toda la planificación porque esa persona va a estar afuera 5 o 6 años perfeccionándose, desarrollando un programa de doctorado, por ejemplo. Y esa planificación, bueno, entonces esa persona tiene que volver. Entonces la vuelta tiene que estar planificado para 6 años después de que esta persona termine. Después tenemos que colocarla aquí, laboralmente, en alguna parte, para que pueda aportar. Porque la retribución, que es un concepto que mucha gente le da un poco de urticaria, es fundamental. Es fundamental que los becarios retribuyan. Ahora, la retribución, en vez de estar huyendo de ella, lo que deberíamos hacer los científicos es nosotros apropiarnos del concepto. Por ejemplo, un estudiante de doctorado que se doctora en Chile con una beca nacional, se le paga, pero se le paga porque está haciendo investigación en el país, está haciendo investigación en una universidad chilena, en un laboratorio chileno y produciendo conocimiento para el país. Entonces, eso que se le paga en la beca es una especie de sueldo. Y ahí es donde está el lema, que actualmente lo he dejado de ver, pero por favor que lo revivamos, que investigar es trabajar. Entonces, de eso se desprende que el estudiante de doctorado debería estar contratado de alguna manera. Y eso no pasa. Recibe un subsidio con el que no puede optar a ninguna cosa. En fin, eso es así. Y lo otro es que la retribución es algo que hacemos desde el primer día del doctorado. Desde que empezamos a investigar en el marco de este programa, se hace retribución puesto que estamos trabajando e investigando. Entonces la retribución está hecha con haber hecho el doctorado, según yo. Ahora, distinto es lo que pasa cuando una persona va afuera. Cuando una persona va afuera se le está pagando para que haga investigación para otro país. Y que no se tome esto como que yo estoy oponiéndome a que la gente vaya afuera. Porque muchos colegas con los que he discutido lo han tomado así. ¿Dónde podemos meter la retribución como algo propio ahí? Es que para poder retribuir nosotros necesitamos una planificación. Nosotros queremos retribuir. Eso deberíamos decir. La gente que va hacia afuera quiere retribuir. Quiere volver a retribuir y eso no está pasando porque la planificación estatal no lo está permitiendo. Es porque el plan no existe. Y eso es horrible porque la gente, bueno, deberíamos criticar las mismas bases del sistema de becas internacionales. Deberíamos criticarla porque no hay planificación, porque se están enviando a gente a doctorarse afuera en cualquier cosa. No digo que no sean conocimientos que puedan ser útiles para el país, pero no hay planificación de cuáles son los conocimientos que necesitamos y para qué. Eso deberíamos tener. Y esto lo podemos extrapolar ya a todo, a una cosa mucho más grande, que es que las demandas que nosotros como científicos pongamos deberían estar dotadas de un plan de país que nosotros queramos llegar, en el cual la ciencia tenga sentido. Un plan de país industrializado, desarrollado, un país con futuro, porque actualmente tecnológico, donde haya trabajos, donde la gente pueda trabajar, donde haya más justicia. Y bueno, es importante también tener en cuenta que todos estos anhelos de justicia que se han generado hoy en día con la lucha constitucional y todas estas cosas, no van a hacer nada en un país que no tenga una soberanía, que no tenga instituciones robustas y que no tenga los medios materiales para poder proporcionar esta justicia que se está buscando. O sea, eso es importantísimo y para eso necesitamos un país que esté tecnologizado, industrializado, planificado, etc. Y para eso el Estado debería jugar un rol fundamental. Y ahí es donde podría venir el tema de cómo podemos ver la ciencia desde el punto de vista del debate constitucional, que eso abre un montón de ventanas y puertas para poder discutir muchas cosas distintas. O sea, no, exactamente. De hecho, lo hemos hablado un montón de veces. Bueno, nuestra economía es bien poco interesada en el tema de desarrollo y tecnología, porque básicamente no le sirve. Esta es una economía extractivista, mercantilista del retail. Entonces, básicamente lo que se comercializa es la mercancía propiamente tal. La mercancía que se exporta y se importa. No hay un desarrollo industrial interno. No hay ni siquiera un fortalecimiento de un mercado interno que pueda competir con otras economías del orbe o más internacionales. Entonces, como dices tú, no hay una planificación desde la ciencia a nivel de cultura, a nivel de la política, y eso tiene todos estos efectos que estamos conversando ahora mismo. O sea, imagínate, la ciencia tiene que ser un todo compacto, que parte desde la educación, desde la educación primera, pasando por la modificación de la cultura, hasta la implementación y las planificaciones a posteriori que se hacen. Y de hecho, acá tocó otro punto importante que tú también mencionaste,
que es ¿cuánta cabida tiene la ciencia dentro de la discusión constitucional actual? Yo he visto una miseria de discusión, sinceramente. He visto que se tratan otros temas, he visto que se dan pinceladas por aquí, por allá, pero no he visto un programa todavía de lo que es la ciencia para Chile, de lo que puede significar la ciencia para Chile. No he visto, ponte tú, una metodología desarrollada, porque hoy en día, por desgracia, somos bien buenos para las consignas del dime y direte. O sea, claro, yo quiero más ciencia, pero nadie se pregunta cómo yo llego a concretar esa ciencia. ¿Me entiendes? Entonces, yo te quería preguntar a ti, que eres el experto y que lo ves y lo analizas y estás en este mundo, en este rubro, si es que has visto alguna discusión constitucional importante últimamente, si es que se está dando, si es que no se está dando, si es que falta, si es que se puede llegar a tocar más a fondo, si hay algún candidato de la ciencia propiamente tal, qué sé yo. Mira, ¿cómo lo ves tú? yo creo que has dado en el clavo. El tema de discutir la ciencia en términos del debate constitucional es algo fundamental, que se ha dado muy poco. Ahora, la verdad es que yo en varios aspectos, esto hay que decirlo, la ciencia no es el único aspecto donde el debate constitucional se ha periferizado y no se ha ido a lo central, que es lo que necesitaríamos. En el tema de nacionalización de los recursos, por ejemplo, en otros temas también ha pasado, que hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, los debates no pueden irse a la periferia, tienen que irse a lo central. Y en el caso de la ciencia ha pasado lo mismo. Actualmente hay candidatos a la constituyente que son científicos y científicas. Sin embargo, no he revisado mucho yo personalmente, estoy recién revisando cuáles son sus propuestas respecto a, al tema científico constitucional. Y me he llevado algunas desilusiones yo personalmente. Lo digo acá, me hago responsable de lo que digo, porque muchas veces he visto que de partida hay ciertos candidatos científicos que parecen no gustarle mucho a la ciencia y hablan cosas como de que la ciencia occidental y el método científico, así como hablando de la mitología científica en lugar de hablar de cómo vamos a necesitar la ciencia en el país. Yo he echado de menos dos cosas que perfectamente podrían tener sentido en un debate constitucional. Una es la política basada en evidencia. Está bien, tal vez en una constitución no debería haber esta consigna de que la política debiese estar basada en evidencia, pero sí debiese discutirse qué aspectos de la constitución permitirían una política que esté basada en evidencia o no la evitarían. Eso se puede discutir. O tal vez sí poner en la Constitución que la política debiese estar basada, o sea, las decisiones deberían estar basadas en la mejor evidencia disponible. Ahí habría que preguntarle a algún abogado constitucionalista si eso tendría sentido. A mí me encantaría que eso figurara ahí, pero bueno, habría que ver qué es lo mejor para una carta fundamental. Y lo otro que he echado de menos, que eso sí que lo extraño y que de verdad no lo he encontrado hasta ahora, a lo mejor todavía no he visto el candidato científico, la candidata científica que sí tenga eso, es un plan a futuro para el país donde la ciencia tenga sentido. Y eso me preocupa bastante porque espero encontrarlo, de verdad estoy buscándolo y en las propuestas. Y claro, o sea, la Constitución no es solamente para la ciencia o para ciertos aspectos. Así como está la ciencia, también hay otros trabajos, hay otro tipo de desempeños sociales, hay otro tipo de personas, otro tipo de actividades culturales también. Entonces la Constitución debería estar pensada para el país en general. Entonces uno como científico, si se interesa en política y se interesa en el debate constitucional, debería estar pensando en un país a futuro donde la ciencia sea fundamental. Y a mí se me ocurre que un país industrializado, desarrollado, independiente, soberano, necesita sí o sí la ciencia, por todas las cosas que he dicho acá. Todas estas cosas que he estado disparando todo este rato muestran que no es que uno debe pensar primero la ciencia y después ver cómo eso lo encaja en un discurso más bonito, más grande, no, o sea, pensar un país distinto, un país que planifique. Eso es algo que hoy día no existe, o sea, hay que tenerlo claro. La última vez que se planificó el país fue en los 80 y se planificó un país que diera la sensación de que ya está terminado. Es lo que yo llamaría un Chile sin futuro. Es como si actualmente los debates políticos que se dan, muchos, presuponen de que Chile de alguna manera ya está listo, que el desarrollo solamente va a llegar mágicamente, no sé, abriendo más el mercado, trayendo ciertos capitales extranjeros que inviertan, o siguiendo con la misma situación actual. Yo creo que no es así. Lo que hace falta un cambio radical. De partida, actualmente, que el Estado planifique cosas a largo plazo para el país,
para el pueblo, para el medio ambiente, para lo que sea, es algo mal visto en la política, que eso, eso debería cambiar. Y si nosotros cambiamos esa visión por un país que sea capaz de planificar las cosas, planificar el futuro en cuanto a áreas prioritarias, no sé, industrializar el tema energético, acá en Chile tenemos litio, acá en Chile tenemos cobre, bueno, no sé, estoy imaginándome cosas, haciendo fantasía, entonces generemos energía en Chile, generemos, no sé, baterías, generemos cables, cosas, tecnología chilena, de alguna manera, empezar a aportar en eso y empezar a ponernos de acuerdo con nuestros países vecinos para poder generar mercado para las cosas que nosotros como países soberanos empecemos a producir, etcétera. Ahí la ciencia va a ser sí o sí necesaria. Entonces, hay varios tipos de país que uno se podría imaginar a largo plazo. Todos pasan por planificar algo, por desear soberanía en sentido estricto, en todo nivel. Y en todos esos casos, la ciencia va a ser necesaria. Entonces yo echo de menos eso, espero encontrarlo de verdad, porque no lo he encontrado hasta ahora, que es un país, un proyecto nacional, que eso fue lo que no había, y por eso se generaron políticas científicas tan malas. Si las políticas científicas que se han generado han sido malas, ha sido en gran parte porque no ha habido un plan nacional en base al cual se generen. Las becas Chile, por ejemplo, las mismas becas nacionales también. El financiamiento de ciencia a través de concursos, eso no lo he mencionado, pero actualmente, de hecho, bueno, lo que tú mencionabas al principio, hace poco me adjudiqué un postdoctorado nacional, o sea, yo terminé mi doctorado, me adjudiqué un proyecto de postdoctorado con un proyecto de investigación, pero para eso tuve que competir, me tuvieron que poner puntos en base a ciertos indicadores de productividad o otras cosas, y bueno, eso quiere decir que así como me lo gané yo, muchos proyectos buenos tal vez quedaron afuera. Muchas personas que podrían haber hecho grandes aportes al país no se lo ganaron y van a quedarse ahí en la mayor incertidumbre. Y eso mismo pasa con los proyectos Fondesit, que son los proyectos grandes donde los investigadores e investigadoras trabajan, que son básicamente los que les dan de comer. Y no se ganan el Fondesit, son mal vistos, son discriminados y después no pueden producir, por lo tanto no tienen indicadores para poder ganarse Fondesit, entonces es un círculo vicioso. Antiguamente lo que pasaba era que el Estado financiaba directamente a las universidades para que éstas prosiguieran ciertos programas de investigación. No sé si era así tan exactamente, eso habría que verlo, habría que preguntarle a algún historiador de la institucionalidad científica, pero era algo así. Y eso se cambió en los 80 por concursos así como esto que estoy diciendo. Y bueno, tenemos que cambiar el switch primero que todo en cuanto al tema de planificar un país a largo plazo, planificar nacionalmente qué país queremos a futuro, un país industrializado, un país independiente, un país que sea capaz de autosustentarse hasta cierto punto. Y ahí la ciencia va a emerger como algo necesario sola. No va a ser necesario meterla en el discurso como algo añadido, no, va a ser lo central. Y no solo la ciencia, muchas otras cosas más. Porque si queremos cierto país a futuro, también vamos a tener que tener algún tipo de cultura, generar cultura nacional, música, arte, todo ese tipo de cosas que son muy lejanas a lo que yo hago, pero que también son importantes. También vamos a necesitar economistas, ingenieros, de todo. Y todas esas cosas van a surgir solas si es que planificamos un país de esa clase. Totalmente de acuerdo. De hecho, como tú dices, es un plan país. La ciencia es parte de un plan país y Chile actualmente es lo que menos representa. Chile ha sido convertido en una especie de aldea global, en una fragua del mercado, de la inversión. Chile no tiene un programa de desarrollo propiamente tal y ni siquiera el pueblo tiene un ejercicio político soberano todavía. Entonces, por eso se produce un estallido social, por eso se produce una intención de elaborar una nueva constitución. Con todas las críticas que podemos tener del proceso, hay una voluntad de querer forjar otro país. Por desgracia, es solamente una voluntad. Hace falta más que voluntad para cambiar algunas cosas, de repente. Entonces, es bien interesante lo que tú dices y me calza un todo. Como que me hago un compacto en la cabeza, relaciono el concepto de política basada en evidencias, el ministerio propiamente tal, relaciono la realidad del Chile actual, la cultura por otro lado, que estuvo bien interesante ese tema que abordaste sobre la anticiencia, la pseudociencia, tan divulgada por desgracia dentro de los medios de comunicación y dentro de la baja cultura, qué sé yo. En la misma academia. En la academia, por desgracia, lo hemos visto.
Bueno, hay una pregunta que nos hacen por interno, de hecho, ya para ir finalizando un poco porque abordamos lo central, pero hay una pregunta que nos hacen por interno, que yo creo que está bien buena, la verdad. Tiene que ver con los postmodernos. Mira, tú sabes que los postmodernos, tú te manejas harto en filosofía de la ciencia, tú sabes que los postmodernos utilizan un lenguaje biológico para teorizar muchas cosas. Por ejemplo, la célula, el tejido social, los microfascismos, la microbiótica llevada a la ideología. Sí, son lenguajes de la biología que se intentan llevar de alguna forma al entendimiento, a la comprensión de las grandes cosas del conocimiento, ¿cierto? Y así se abordan un montón de teorías y surgen pensamientos que, como tú bien dices, están demasiado en auge dentro de la academia, porque esto no es algo que no es algo que es sectario, no es algo que está alejado. Esto yo lo he visto, por ejemplo, en filosofía de la historia, según lo que tú me cuentas en filosofía de la ciencia, lo he visto en algunas academias propiamente tal, en alguna universidad un poco más que en otras, en artículos, pero lo he visto que se masifica de una forma muy radical. ¿Tú crees que de alguna forma hay que erradicar un poco estas corrientes de filosofía? Porque son muy criticadas también, pero se han expandido mucho dentro de los ámbitos intelectuales, ¿cierto? Porque la gente que curiosamente lleva la bandera de estas filosofías se jacta de ser muy intelectual y de hablar de temas intelectuales entre camarillas y terminologías complejas de la ideología llevada a la filosofía que nadie entiende. Esa filosofía, el posmodernismo, yo hasta ahora creo que nos caímos los dos, pero la pregunta quedó, o sea, quedó bastante claro qué es lo que me estabas preguntando. Y si te fijas bien hasta ahora, incluso cuando hablé de tendencias dentro de la academia que son anticientíficas, no mencioné la palabra posmodernismo precisamente porque posmodernismo denota una familia de cosas, una familia muy grande de cosas, sí, sí. Y que son muy como, te puedo explicar, disímiles, algunas no son muy parecidas unas con otras sí, bueno, pero sí, o sea, más que de posmodernismo yo hablaría de tendencias que desconfían de la ciencia activamente, no es una cosa implícita, no es que desconfían de la ciencia implícitamente, no, desconfían activamente, generan incluso teoría para desconfiar de la ciencia, ¿me entiendes? Que son cosas que de verdad, si uno las analiza, no resisten ningún análisis, o sea, es muy fácil mostrar cómo están equivocadas. Sin embargo, esta gente genera cámaras de eco muy cerradas, cámaras de eco donde no escuchan ningún tipo de crítica, donde toda la crítica es desechada, diciendo como, no sé, pues yo digo, oye, pero mira, tú estás diciendo una falacia lógica, por decir algo. Ah, tú eres un logicista, eres un positivista, eres un cientificista, y te matan. Te ponen como su enemigo. Si lo critica, es inmediatamente parte de los hombres de paja, de los muñecos de paja que se crean. Yo creo que el tema de los muñecos de paja es bastante relevante, porque muchas veces hoy en día en la academia, sean los posmodernos o no, hoy en día en la academia hay muchas tendencias que hacen dos cosas. Una, que es la más chica, que es generar muñecos de paja contra los que luchar. Por ejemplo, el positivismo. Por ejemplo, el microfascismo, el fascismo, cosas así. El positivismo dejó de existir en los años 50, porque los mismos positivistas se dieron cuenta porque estaban equivocados. Fue una tendencia filosófica bastante interesante, que hizo muchos aportes, pero que se acabó por razones que son muy bien conocidas. No existe actualmente. Nadie sería positivista actualmente. Y eso que dicen que los científicos son positivistas, entre comillas, ingenuamente o espontáneamente, también es falso. O sea, para ser positivista tú tienes que desarrollar toda una filosofía que tiene ciertas características de antirrealismo, de logicismo, etcétera, que los científicos espontáneamente no desarrollan. Los científicos tal vez existe un cientificismo ingenuo, que es algo que también está mal, que es pensar que la única interlocutora válida en cualquier debate es la ciencia, o la ciencia dura. Bueno, eso también está mal. Eso es dogmático, cientificismo dogmático le podemos llamar, o cientificismo ingenuo. Y lo único verdadero es lo que nos dicen las teorías científicas actuales. Bueno, esas cosas se caen también bajo su propio peso. Y así como se caen estas, también se caen las que son anticientíficas, que crean estos muñecos de paja. Pero lo más importante que yo creo que es relevante, puesto que
forma parte de lo grave que hay hoy día en cuanto a la producción de conocimiento en ciertas áreas, son las cámaras de eco. Hoy en día hay muchas áreas que generan cámaras de eco que son muy cerradas y que tienen mucho eco, donde no se critican sus postulados, donde se dice, o sea, donde solamente dicen cosas que están de acuerdo ya previamente. Entonces eso contiene sus propias revistas académicas, sus propias cátedras, sus propios grupos de estudio, etcétera, que no consideran opiniones que vengan de afuera, o sea, no son pluralistas, eso es lo primero, no son pluralistas, son antipluralistas, generan cámaras de eco, y lo peor de todo es que, pese a eso, igual son gente que mete mucho ruido, mucho ruido. Sí, dentro de esos que llaman posmodernos, muchos de estos son precisamente los que hacen eso, meten mucho ruido, y han logrado penetrar en varias partes que yo no me explico cómo. Por ejemplo, incluso en la elaboración de políticas públicas. Por ejemplo, toda esta cosa de las políticas identitarias, que claro, o sea, hay ciertas políticas identitarias que uno podría analizar, estudiar, pero hay otras que ya se van al extremo más horrible, claro, no vamos a empezar a hablar acá de esta estupidez del marxismo cultural, como dicen algunos, eso es solamente para la risa, o sea, eso es ya caer en lo mismo, pero en otro lado. Pero claro, o sea, en el fondo, exactamente, para que no se entienda de qué estoy hablando de eso, por favor. Sería como que estos mismos tipos que hablan de marxismo cultural, que son los que más meten ruido en su propia área, estuvieran incidiendo en políticas públicas. O sea, ellos están basados en unas creencias que son totalmente anticientíficas. De hecho, hay varios divulgadores que yo he seguido que muestran cómo estos que llaman posmodernos, con los que se oponen a ellos, que son libertarios, de derecha, y etcétera, parten de las mismas bases construccionistas sociales, por ejemplo, que consideran de que todo es cultural, que no dan ningún énfasis en cosas que son, no sé, de otras áreas. No son pluralistas, parten imponiendo sus propios criterios. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. Y el florecimiento de estas tendencias en la academia yo creo que es complicado, es peligroso, no es algo que no es bueno y claro, es principalmente por sus cámaras de eco y su antipluralismo. Yo diría que es por eso. Y por ahí va la cosa. O sea, yo no creo que haya que erradicar estas cosas. Eso es otro tipo de tema. Erradicar ya sería caer en su mismo juego. En su mismo juego de antipluralismo, de todo eso. Yo creo que lo que hay que hacer es educar a la gente, educarla lo suficientemente bien, con pensamiento crítico, y entendamos pensamiento crítico como herramientas claras de pensamiento crítico. Lógica, semántica, argumentación, epistemología, causalidad, etc. Esas son herramientas para el pensamiento crítico que se tienen que estudiar. Básicamente lo que también tocamos delante, generar una cultura de pensamiento crítico que sepa filtrar lo real y lo tangible, lo real y lo posible, de lo que es totalmente descabellado. Que no claro. Y para eso hay que enseñar por qué las cosas descabelladas son descabelladas. Y eso no es fácil, porque intuitivamente uno sabe muy bien que es descabellado que, por ejemplo, hay una conspiración para robarnos las nubes, como un partido político recientemente puso en sus redes sociales, diciendo, nos están robando las nubes, se están llevando las nubes chilenas para otro lado. Bueno, eso es descabellado. Oye, Gabriel, a nadie le cabería duda. Yo tengo un primo que va en sexto básico, y él el otro día me mostró cómo funciona el ciclo del agua. Yo creo que mi primo podría perfectamente, en ese caso, exponer con su cuadernito ahí cómo funciona el ciclo del agua y por qué la colocación de esas nubes. Yo que no soy un experto en ciencia, o sea, te digo al tiro, te tengo al tiro una explicación de por qué las nubes están o no están ahí, ¿cachai? Pero no, está súper bueno el ejemplo. ¿Y por qué el pensar que alguien se las está robando es descabelladísimo? Es un ejemplo fácil. Ahora, lo que hay que decir es por qué eso es descabellado. Entender por qué esas cosas son descabelladas y otras no. Ahí es fácil, pero hay otros casos donde no es tan fácil. Por ejemplo, hace poco, un contacto que tengo en Facebook, como yo soy bioquímico, me mandó un blog que hablaba de las vacunas. Y ahí yo entendí, o sea, lo que yo me llamó la atención, que al parecer la persona que escribió esto, que era información completamente falsa, la persona que lo escribió era alguien que sabía muy bien lo que estaba escribiendo
y cómo tergiversar la información. Porque hablaba de cosas que disfrazaba su mentira con varias verdades. Por ejemplo, él decía que nosotros tenemos en nuestro genoma virus codificados. Eso tiene harto de verdad. Tenemos virus que están codificados en nuestro genoma, que no son virus, son pseudovirus que están ahí. Lo otro que decía es que hay proteínas que nosotros tenemos que son homólogas, o son muy parecidas a las del coronavirus. Ahí yo no sé si es verdad, podría serlo, pero lo usaba con un vocabulario técnico bastante claro, como sabiendo que él, como que lo estaba haciendo muy a propósito. Entonces lo que él decía básicamente es que si nosotros nos vacunamos contra el coronavirus, vamos a estar quedando estériles porque hay proteínas muy similares en el coronavirus y en nuestras células reproductivas. Era como eso el resumen que decía. Y lo explicaba con información científica verídica que tergiversaba de forma muy, como con... O sea, el tipo era muy hábil para tergiversar información científica y llegar a eso. Entonces, en el caso de las nubes que se están robando, es fácil decir que eso es descabellado y por qué, pero en este otro caso es más difícil. Y a mí me costó explicarle a esta otra persona por qué todo lo que decía este blog era falso, porque esta otra persona, al no ser experto en bioquímica, tenía que aprender ciertos conceptos de bioquímica para poder recién decir como, entonces por eso es falso. Porque es falso, o sea, si tú te inyectas una vacuna, incluso si tú haces una vacuna que contenga una proteína que tú ya tienes en tus células, como esa proteína ya está en tus células, tu sistema inmune ya está acostumbrada a ella. No vas a poder programar a tu sistema inmune para que ataque células con esa proteína. No es que las vacunas le digan al sistema inmune, oye, anda a atacar. No, es simplemente exponer una cosa nueva que el sistema inmune no conoce. Podría ser un virus atenuado, una proteína o algo así, o forzar a una célula tuya a expresar una proteína distinta que no es propia. Basta con eso para que el sistema inmune reaccione. El sistema inmune reacciona solo, la vacuna no es que lo programe, le está exponiendo algo. Y al exponérselo, el sistema inmune se autorreprograma. Entonces, si es que el sistema inmune va a reaccionar contra una proteína propia, si no lo hizo ya, no lo va a hacer. Entiendo. Y hay gente que tiene enfermedades. Sí, o sea, exacto. Básicamente ahí es más complicado. Por eso es necesario el pensamiento crítico de esta forma. Exacto. De hecho, me calza bastante porque, por ejemplo, ahora último, nombraste muchas terminologías que si bien para ti pueden ser súper simples o pueden ser muy fácilmente comprensibles, para mucha gente pueden sonar muy raras porque no tiene conocimiento, no sé, pues ni siquiera sabe lo que es una proteína a lo mejor, o cómo funciona una proteína, cuál es la estructura de una célula. Entonces llega esta gente que tú dices, que tergiversa información que puede parecer muy técnica. Hoy en día hay una moda de que el lenguaje que parece técnico es real y es muy intelectual y tiene que ser así y está bien, ¿cachai? Pero como tú dices, es una información totalmente falseada, distorsionada, que no representa la verdad de las cosas, que no representa lo certero, pero hay mucha gente que puede creerlo y puede repetirlo, y es lo que pasa, porque en eso se basan las conspiraciones, en tomar cosas que parecen reales o que están distorsionadas de la realidad para armar un relato que tiene aparentemente cierta concordancia. Pero tú cuando ahondas a fondo en las cosas, cuando ahondas en la fuente, en el desarrollo de las cosas, por ejemplo, de la historia, de la economía, qué sé yo, te das cuenta de cómo surge un acontecimiento histórico, que no surge porque una mano negra, un grupo ultra secreto, manipuló la historia y manipuló a todo el mundo para confeccionar un escenario a su antojo. Eso es desquiciado, ponte tú, ¿cachai? La historia tiene múltiples factores que influyen en su curso, en su porvenir. Entonces, están estos tipos que te dicen, no, pues que existe una super elite mega global oculta que manipula a su antojo cada acontecimiento de la realidad, que decretan y pasa esto acá y pasa una guerra, qué sé yo. Si bien existen, por ejemplo, transnacionales capitalistas que tienen mucho poder, no existe esta super elite etérea global que manipula y lleva a la degradación de toda la humanidad, qué sé yo. Soros. Rothschild, los típicos que salen a flote, tú cachai. Sí. Entonces es súper infantil creer esas teorías, pero por desgracia se masifican mucho en redes sociales, en videos de YouTube, en Facebook, en imágenes,
Y mucha gente lo cree también, jóvenes y más adultos, ¿cachai? Lo creen y lo predican y terminan, no sé, pues, cortando las mascarillas, ¿cachai? No sé, como lo porque, hizo hace poco un tipo. Mira, la vacuna te va a alterar los genes, puta, he escuchado cada tontera últimamente, ¿cachai? Lo mismo se decía en su tiempo, se decía lo mismo de los transgénicos, que te iban a alterar los genes. Sí, y no pasa nada, pues de hecho los transgénicos, bueno, siempre ha habido alteración genética de los alimentos para hacerlos comestibles, ¿cachai? Yo que no soy un experto en biología, sé que es así, ¿cachai? Hay información muy básica que es cosa de buscar y aparece, y los transgénicos han sido en gran parte un beneficio para la humanidad si lo que se discute es la comercialización. Eso tú puedes discutirlo, el monopolio que hay La detrás de los soberanía la soberanía, alimentaria. la cierta semilla, es cierto que hay un tema de soberanía económico ahí. Eso puedes discutirlo y es muy discutible, pero ya decir que ponte tú sin ningún conocimiento que el transgénico te va a alterar tu genética o que una vacuna te va a alterar tu genética, es propio de un desquicio ya Sí. Cultural, de un desquicio cultural que de hecho se levanta como bandera de lucha y resistencia contra un supuesto orden mundial. El nuevo orden mundial. Que no existe, que no está en ninguna parte. O sea, si es que hay una globalización, eso es un producto del capitalismo propiamente tal, de un capitalismo económico que podemos discutirlo en otro live, qué sé yo, pero tiene indicaciones y condiciones muy reales, muy terrenales. ¿Ya? No es tan simple como decir hay una élite global que manipula todo. No, eso es mentira. Eso es falso. Mira, Es más esto complejo que eso. es mucho más grave porque si te fijas bien, muchos de estos grupos que están hablando contra el nuevo orden mundial se dicen a sí mismos soberanistas, que están luchando por la soberanía de las naciones que estarían siendo subyugadas por un nuevo orden mundial fantasmagórico. Yo me pregunto qué clase de soberanía es la que están defendiendo si ni siquiera se han dado el tiempo de investigar cuáles son realmente las amenazas que hay hoy contra la soberanía de los países. Eso es necesario investigarlo, es necesario ver cuáles realmente son las amenazas, no es llegar a inventar un nuevo orden mundial, porque hacer eso no estás haciendo nada a favor de ninguna soberanía, estás haciendo un juego, estás haciendo de un juego algo político, de una fantasía. Por eso mismo, o sea, y el tema de la soberanía es un tema serio, no es un tema para llegar y inventar monos de paja que te están atacando o entidades etéreas. Pero fíjate que esto no es muy distinto al tema que te decía yo de las proteínas de la vacuna y las proteínas y de ese desinformador específico que había escrito esta cosa tan técnica, basada en información cierta, tergiversada de forma tan minuciosa, con tanta malicia. Si te fijas bien, por ejemplo, el caso de Soros, que este tipo, Soros lo ven como el mismo demonio, así. Pero está basado en algo que tiene algo de verdad. O sea, Soros es un tipo que para hacer sus acciones filantrópicas financia ciertos tipos de fundaciones, ciertos tipos de grupos, y no es el único. Hay muchos empresarios multimillonarios que hacen eso, y otros multimillonarios financiarán otras, que son de otras, ¿cómo se llama esto?, creencias políticas, y etcétera, harán su propia filantropía. Pero ellos pescan esto y lo agrandan. No, es que Soros está detrás de todo. Y algunos acá en Chile dicen, no, Soros está detrás del estallido social. No, Posverdad. sí, eso es posverdad total, pura y dura. Y lo otro también, no sé, o sea, tampoco es mentira que las élites globales, que sea los grandes inversionistas, los transnacionales, van a sacar provecho de esta pandemia. Evidentemente lo van a hacer. Van a sacar provecho, van a ganar plata, van a tratar de hacer, porque siempre lo están haciendo. Haya o no pandemia, están sacando provecho. Pero eso es muy distinto a decir que esta pandemia fue inventada por estas élites globales para con no sé qué fines. Es muy distinto. Entonces, No, claro, es complicado, porque claramente. hay que... Mira, es que el magnate, el grande capitalista, no tiene ideología más que el dinero, propiamente tal. Por ende, fabricar este dinero. tipo es capaz de invertir en toda una política pública mundial ecologista, ponte tú. ¿Cachai? Que puede verse muy bondadosa, muy real, puede ayudar efectivamente a ciertos terrenos del medio ambiente, pero el tipo igual está invirtiendo en propaganda, en polerita, en un programa propiamente tal, qué sé yo. Entonces el capitalista no tiene una ideología, le da lo mismo, él ve de dónde invertir, de dónde ganar. Y Soros, de hecho, lo dijo en un momento, yo no estoy ni ahí con la ideología, a mí me interesa ganar, yo soy un comerciante y quiero ganar plata y si tengo que ganar plata de una guerra lo voy a hacer.
¿cachai? El capitalista magno, grande, no tiene ideología propiamente tal. Pero curiosamente a estos tipos obviamente les conviene que exista un relato de una cultura donde la globalización de los grandes mercados esté en auge. Esté en auge porque ahí pueden ganar y pueden invertir donde ellos pretendan y donde se le antoje. Y es lo que dice Zizek sobre Soros. Soros básicamente es un tipo al que le interesa mantener en la opinión pública una cultura favorable a la globalización. Y eso es todo. Porque le conviene. Si lo que le conviniera fuera que los estados fueran poderosos y soberanos, no te quepa duda que financiaría otro tipo de cosas. Exactamente. Sí, y bueno, y eso hay que tener mucho cuidado porque el capitalismo puede mutar en algún momento futuro y ya no ser una cosa globalista, sino que empezar a profitar de los estados, no sé. Ahí claro, ya sería hacer historia ficción, pero por eso mismo, hay que pensar, claro, nosotros ahora que estamos en Chile aquí, tenemos que pensar en el país. Y hay mucha gente que piensa que nacer en un país es como nacer adentro de una cárcel, de la que o hay que salir o hay que despreciar. Bueno, entonces hay que buscar lo que es la soberanía y lo que es en la comunidad de todas las personas esto. O sea, básicamente el estar buscando la soberanía, el estar buscando el bienestar nacional, el progreso nacional, eso también beneficia a todas las personas. Eso es importante. Y por eso es que la ciencia también debe ser una cosa que esté puesta ahí para el público. Y por eso es que lo que yo decía antes también, de que la política basada en evidencias no tiene que ser vista como un plus de ciertas políticas, como algo bonito o un adorno que se le pone como eslogan a la política. No, sino que tiene que ser visto como una responsabilidad por parte de los estados para con las personas. Bien. Y con respecto al medio ambiente, por ejemplo, con respecto a todo, a las ciudades, o a la soberanía misma del país. Es importante. Exacto. Oye, Gabriel, estamos llegando ya a la hora límite, a la hora punto. Ya llevamos como 1 hora y media de conversación. Está bien interesante, pero abordamos básicamente todo lo que teníamos planificado, lo que habíamos conversado y acordado. Y más. Y más todavía. Yo no sé si quieres comentar algo más que haya quedado aquí en el tintero o estás conforme con lo conversado actualmente. O sea, estoy muy feliz con lo que conversamos, de verdad. Bueno, agradezco muchísimo al Círculo Patriótico por haberme invitado, de verdad es un agrado colaborar con ustedes. Encuentro que son de los pocos movimientos que acá en Chile tienen algo así como un proyecto nacional a largo plazo en el que se está trabajando activamente, y eso es algo que debería estar como prioridad en cualquier movimiento que desee cambiar las cosas. Para cerrar con el tema de la ciencia, decir que hay un dicho que dice que el camino al infierno está basado en buenas intenciones. O sea, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Claro. Divina Comedia. Sí. Y eso es importante porque una interpretación que le podemos dar a ese dicho es que con buenas intenciones no basta para generar grandes cambios o para generar cosas buenas. Muchas veces uno tiene una buena intención, pero si no es capaz de encauzarla bien, genera cosas terribles. Eso es algo fundamental. Por eso, no solamente para la ciencia, sino que en general el movimiento social y todo debería pensar en el país a largo plazo, debería pensar cuáles son las instituciones robustas que van a sostener el orden que va a permitir que se genere la justicia que se está buscando, por ejemplo. Y asimismo en la ciencia también es lo mismo. Mucho se habla hoy de que necesitamos una nueva matriz productiva, renovar la matriz productiva, salir del extractivismo. Yo estoy totalmente de acuerdo, el extractivismo es lo que nos tiene como estamos, el extractivismo es la causa principal de la depredación de nuestro medio ambiente, de la precarización de los territorios, etcétera. Pero no nos tenemos que quedar en el discurso negativo de no al extractivismo. Tenemos que ir más allá, tenemos que decir, entonces, ¿qué modelo queremos? Porque acá, si no es extractivismo, entonces, ¿qué es? Hay dos caminos. Uno es que Chile deje de vender cosas y que el país sea absorbido por cualquier entidad y que las inversiones extranjeras se coman al país definitivamente, pero sin extraer tanto, qué sé yo. Y la otra es una vía soberana, industrialización, tecnologización, para la cual la ciencia va a ser fundamental. Sin ciencia no hay ese futuro de país. Y eso es lo que deberíamos pensar los científicos. Pensar en el plan nacional, un plan nacional a largo plazo, industrialización,
soberanía, progreso y desarrollo. Y para eso hay que partir con una base que es dolorosa, que es que Chile actualmente no está industrializado, no está desarrollado, nos falta. Tenemos un camino por recorrer. Y ese camino se va a recorrer sí o sí con la ciencia, junto con muchas otras áreas. Pero la ciencia va a ser un pilar fundamental. Y por eso mismo no tenemos que quedarnos en el no queremos más extractivismo, sino que en el no queremos extractivismo porque queremos, no sé, industrialización, por ejemplo. El país no se ha industrializado en todo este tiempo, no solamente, o sea, es mentira que no lo ha hecho porque los chilenos somos malos, somos pencas, somos flojos, eso es totalmente mentira. Históricamente se ha visto, y yo creo que tú ahí, que eres historiador, sabes mucho más de esto, hay ciertos intereses que no les conviene que haya industria poderosa en Chile, porque eso traería que se destronen ellos con sus negocios de siempre. Eso se ha visto, se dice. Entonces la industrialización nacional es en sí misma una vía de cambio bastante radical, por la que yo creo que hay que optar. Totalmente de acuerdo. De hecho, llegamos al punto de siempre, porque es forjar un programa país, un programa de desarrollo industrial nacional, que conjuntamente se solvente en una soberanía político-popular. Sabes que si en una nación existen grupos a los cuales no les interesa un desarrollo propiamente tal, porque viven mejor con su monopolio, con sus oligarquías, qué sé yo, no van a apoyar este proyecto nacional, comunitario, desarrollista, industrial, qué sé yo. Entonces, ahí hay un conflicto histórico bien importante, pero sí, todo va enfocado a forjar este programa nacional, este gran programa nacional que abarca la política, que abarca la ciencia, que abarca el desarrollo, el futurismo, qué sé yo. Porque, como tú dices, la tecnología, la ciencia, es la semilla quizás del desarrollo industrial, del desarrollo científico. No hay otro camino. Yo no puedo teorizar desde el subjetivismo un desarrollismo. Yo tengo que planificar, tengo que saber y tengo que tener gente técnica que esté solventando y construyendo ese proyecto. ¿Ya? Entonces, sí, me calza, estoy totalmente de acuerdo y hay que apostar a esa construcción de una soberanía popular y desarrollista. Y hay que trabajar desde los centros de estudio, desde los movimientos populares, desde los colectivos populares, es un todo, donde hay que comenzar a fomentar que no solamente la voluntad construye cosas, sino la planificación y un conocimiento profundo de la realidad. Más allá de las buenas intenciones. Más allá de las buenas intenciones, voluntarismo. Que puede ser muy bueno. Es que uno puede tener mucha voluntad, pero si no tiene la planificación y el conocimiento real de cómo se transforma esa realidad, no puede ser. Si todos pueden tener voluntarismo, todos pueden tener voluntad. Podemos salir a pegar papel a la calle, qué sé yo, pero hay que tener un proyecto de fondo detrás, un programa metódico, metodológico, donde no solamente yo me afirme en consignas, porque tirar consignas es súper fácil, que la soberanía política, económica, poder popular, qué sé yo, eso es fácil de hacer. Lo complejo es armar la metodología, el método concreto de cómo yo puedo conseguir eso, porque la gente ya no está para creer tonteras, la gente necesita que tú le plantees un programa. Mira, yo lo voy a hacer así, y tengo este plazo, de aquí a 3 años, como lo hacen los chinos. No, los chinos te dicen, ya, de aquí a 10 años vamos a tener tales logros, porque así lo planificamos y porque así es el plan quinquenal. En Chile, lo mismo. O sea, yo te digo, mira, de 5 años, así lo voy a hacer, voy a invertir tanta cantidad de plata, apliquemos los números, apliquemos los esquemas, la ciencia también, lo técnico, y construyamos el porvenir. Así es como se hace, así es como se construye, no solamente de meras consignas, buenas intenciones, voluntarismo, ánimos bonitos, qué sé yo. Entonces, sí, estoy de acuerdo, así tiene que ser. Y además, bueno, hay una responsabilidad muy grande con la ciudadanía respecto a esto, sobre todo en la ciencia. De hecho, la ciudadanía debería estar muy enojada de por qué el Estado invierte tanta plata en científicos y después no los escucha para tomar decisiones políticas. Y más encima, por no escucharlo, pone en riesgo su salud, la salud de todas las personas. Exactamente. ¿No? Y es un problema vigente, sí. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Luis. De verdad es súper importante, porque en el fondo, claro, o sea, toda esta planificación a largo plazo también tiene que estar amparado en instituciones robustas, y esa robustez también tiene que ver con la representatividad de las instituciones, con que el pueblo se sienta soberano de las cosas.
Y bueno, en Chile Exactamente. uno de los grandes problemas es la desigualdad y el extractivismo puro en el que estamos. Bueno, eso también propicia la desigualdad. Si Chile estuviera industrializado, tal vez tendríamos, no es que mágicamente vamos a llegar a la igualdad, pero tendríamos mucho más herramientas para poder lograrla de forma Exactamente. mucho más... Mira, básicamente Chile vive un semicolonialismo barnizado de neoliberalismo. Eso es básicamente. No hay más, no hay un desarrollo industrial, no hay ciencia, no hay conocimiento profundo de la realidad. La educación es totalmente nefasta. No hay tampoco programas, ponte tú, de nutrición en Chile, una educación profunda de la nutrición, que es bien importante para desarrollar este espíritu crítico, esta mentalidad crítica. Se mira menos y no se considera, pero también está relacionado con la ciencia. O sea, es un todo compacto. Entonces me calza profundamente. Estoy de acuerdo, no tengo nada que rebatir. De hecho, bueno, esta sesión es para escucharte a ti, básicamente. Yo estoy nada más acotando un poco la información que tú me das. Excelente. Con la que estoy de acuerdo. Entonces yo creo que, bueno, ya estamos ahora sí en el cierre. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero echémosle la culpa a los poderes hiperglobales que metieron El mano. nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no le conviene que hagamos esto. No le conviene. Culpable, pero no le resultó. Terminamos bien y logramos conversar como corresponde lo interesante de lo acordado y de lo que le interesa a la gente. Así que conforme, Gabriel, oye, muchas gracias, te pasaste. Hay unos textos bien buenos que están en la revista, en el sitio web. El de la política basada en evidencia es un concepto fundamental del Círculo Patriótico, que también está ahí en el listado para descargar, así que los invitamos y a leer, no dejemos de leer, no nos quedemos solamente en lo audiovisual, también practiquemos la lectura, que es fundamental, y no lectura de cualquier cosa. No, y bueno, respecto a eso, acá en Chile hubo política basada en evidencia o gente que luchó por eso, a los que hay que recordar, que escribieron libros. Por ejemplo, el profesor Fernando Morkeberg escribió el libro Jaque al Subdesarrollo Ahora. Por ejemplo, también hay que recordar la figura de, bueno, Salvador Allende, muy conocido por todos, que también trabajó en política basada en evidencia de salud. El profesor Cruzcoque, que también es bioquímico, uno de los primeros bioquímicos de Chile, que además fue candidato a presidente de la República. Hay que recordar a mucha gente que escribió muchas cosas interesantes, que trabajó por eso, y en general, en Argentina también hubo. Hoy en día se están empezando a recuperar ciertas obras de personas que trabajaron por esto, por la ciencia nacional, de cómo la ciencia podría ayudar o ser necesaria para sacar a Latinoamérica del estado en el que está y para poder llevarla al desarrollo. Lamentablemente esas cosas se perdieron, pero hoy en día tenemos que retomarlas, se están retomando, tenemos que participar de eso. Así que bueno, invito a la gente a leer. Podría yo dejarles bibliografía respecto a eso, tengo por ahí, así que eso. Y también lo recomendamos en el Círculo Patriótico, pues. Tú cachai que hacemos reseñas de libros y ahí hay unos bien buenos para reseñar, incluidos los que tú nos estás nombrando aquí. Yo feliz, contento y eso, pues, Gabriel. Bienvenido para otra ocasión, estaremos conversando con más tiempo, más detalle y abordando otros temas que acá igual quedaron para el interés de la gente, que la gente sigue pidiendo más. Siempre van a quedar temas sin tratar, pero bueno. Pero bueno, para eso estamos. Ya, Gabriel, que estés muy bien. Muchas gracias, Luis. Un abrazo y cuídate. Igual tú, cuídate. Gracias.